Tengan buenos días. Tengan buenos días. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos esta mañana. Am, Estos son los criterios que comentamos la semana pasada con respecto a la clasificación internacional de las cefaleas y comentamos acerca de la migraña con aura. Quiero comentarles esta posición, esta posibilidad en cuanto a lo mínimo que puede requerir una migraña para catalogarla como tal. Vean, lo que no debe de faltar es que hay al menos 5 episodios. Esto es bien importante porque si no podemos valorar una migraña con solo un episodio, podemos decir que es probable, pero no podemos decir con mejor evidencia que es segura. El otro aspecto es el criterio del tiempo, que debe de ser entre 4 a 72 horas, aunque en niños hasta los 12 años, 13 años por ahí, se puede emitir que se puede comenzar hasta con las 2 horas. Vean esto, requiere 2 de lo siguiente, pero con solo que sea moderada, muy importante, debe que requerir 2 elementos, o que inhiba la actividad de la rutina diaria, y no dice cuánto inhiba, simplemente dice que que las personas causen, que la cefalea cause una forma de evitar la actividad rutinaria. Entonces, este es bastante escueto, amplio, indefinido y que queda a juicio del clínico. Pero lo que les puedo decir después de mi recomendación es que después de 30 años de trabajar en esto, que en mi opinión es realmente una evidencia clase 4, es que las actividades que están inhibidas en las cosas vitales, como por ejemplo comer, bañarse, vestirse, pueden estar presentes, pero lo que está reducido son las actividades que no son vitales, como por ejemplo bailar, saltar, agacharse, poder ir a una reunión de distracción, estar con las amigas, practicar algún deporte que implique contacto. Cosas de este tipo son las primeras que se ven involucradas. Otro aspecto importante es que podría necesitar únicamente cualquiera de los que están ahí con uno solo. Entonces, imagínense esta situación. Antes se consideraba mucho tiempo en la IC2 que tuviera 1 año. Ahora ya no. Ahora solo 5 ataques. Que tengan entre 4 y 72 horas para el grupo etario y el grupo que nosotros vemos en medicina. Bueno, los que ven niños puede ser que sean menos. Una pregunta, doctor. Sí. Eso de los 5 ataques independientemente del intervalo entre un ataque y otro. Independiente. Independiente. Bueno, usualmente las cefaleas no tratadas solo es uno casi siempre. No son múltiples, agrupadas en forma de piquete unilateral que comience por primera vez. Casi nunca es así. Eso puede ser otra cosa. Y si son muy breves, que tan breve que son, que no permite que los pacientes busquen medicinas, porque ya se les quitó, esos otros cefaleas se llaman cefaleas breves. La más común de todas las cefaleas breves es el stabbing headache. Stabbing como de la palabra sable, como sablazo. Hace muchos años, cuando yo comencé a estudiar los criterios de las migrañas, en el año 94, por ahí, había una que se llamaba cefalea pick eyes. Ya fue eliminada de la terminología y se le ha puesto mejor, aunque a mí me gustaba más la palabra piquete, porque los pacientes en El Salvador así lo dicen. Siento un piquete, dicen ellos, y esto va muy bien porque antes estaba aquella designación que parecía como que fuera un punzón de hielo, pero lo que más quizás el aspecto nuevo es que las cefaleas a veces, más que piquete, parece ser un trayecto como que fuera
un trayecto de un sable que tiene un trayecto longitudinal, que es lo que más parece en algunos pacientes. Pero lo que les quiero decir es que debe de durar 4 horas. No es una cefalea breve. Es una cefalea que da la oportunidad de buscar medicación o ayuda o inhibición. Y fíjense que no necesita tener los dos, náusea y puede ser O también. Vean esto. Entonces, que un paciente que solo le duele, dice que es moderado y que se baña, que cocina, eso podría ser migraña. Inclusive podría ser bilateral, ¿verdad? No necesita ser cualitativamente pulsátil. No necesita vomitar ni tener auras. La migraña sin aura puede ser tan simple como esto, ¿verdad? Y otra cosa, la clasificación menciona que necesita llenar los criterios del B al D. Pero podemos decir que no hay una mejor explicación en base a otras formas de diagnóstico de la clasificación internacional de cefaleas que no encaje mejor que esto. O sea que ese es otro criterio bastante flácido, bastante a discreción, de que si yo no he leído los criterios, posiblemente todo lo considere migraña, pero no debería ser así, sino que realmente no tenemos un mejor diagnóstico para este paciente. Yo les he mencionado la vez pasada que cuando tengan cefaleas que inhiban, eso puede ser migraña, que debe de tener el criterio del tiempo, cuidado con el tiempo. Cuidado con el número de ataques. Tiempo me refiero a duración en horas y el número de ataques. Con solo un paciente que diga, mire, fíjese que este dolor de cabeza se parece al que yo tenía cuando era adolescente, solo que ahora es más frecuente. Con ese dato, ya la mayor parte de los artículos se pueden admitir. Cuando uno lee los artículos de cefaleas, ven que los pacientes o publicaciones de casos, por ejemplo, la mayoría de colegas en el mundo está de acuerdo que cuando un paciente dice, fíjese que me duele como me dolía antes, pero ahora es más intenso y más frecuente. Eso ya es un buen elemento para considerarlo como migraña. En las migrañas, los exámenes son de tomografía y por imágenes son en un 80% negativos. Aunque yo les digo, mi recomendación para ustedes es que los pacientes con cefalea que tienen estos elementos de frecuencia, estos elementos de duración, estos elementos de inhibición y estos elementos de asociación, no los dejen irse sin que le hayan dado una orden de resonancia o de tomografía, aunque sea tomografía sin contraste. Un papelito no cuesta nada, aunque sea una vez en la vida que se lo tome. Pero no deberíamos de dejar ir los pacientes con cefaleas inhibitorias sin una imagen. Aquí posiblemente yo tenga alguna diferencia con algunas de las abordajes, quiénes son los que meritan tomografía. Pero realmente los pacientes que no se les ha hecho diagnóstico radiológico y es una cefalea inhibitoria, es mejor que tengamos un estudio negativo, al menos una vez en la vida. Y ahí lo único que tenemos que hacer es controlar y estar seguros de que estamos frente a la misma cefalea que tenían antes. Los mismos pacientes le ayudan a uno. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Perdón, doctor, sí. También podría darse que un paciente con un diagnóstico, que yo le haya hecho un diagnóstico de una migraña, pero que de repente tiene algún cambio en su cefalea, que sea más intensa o más frecuente, no ameritaría repetir una tomografía porque tendría derecho a enfermarse de otras cosas, no necesariamente solo de migraña, no sé. Claro. Ahí lo que interesa es un cambio en las características cualitativas. Por ejemplo, las migrañas progresan. Comúnmente las migrañas van a hacerse, si no se tratan bien, se van a volver más frecuentes y más intensas. O sea, el acortamiento de los tiempos va a ser en la evolución. Eso es 99% más frecuente en casi todas las migrañas. De hecho, por eso van al doctor, porque ya no se pueden controlar con lo que encuentran en las farmacias. Entonces, cuando ustedes lo ven por primera vez, no pasa nada si dejan una placa. Si estuviéramos en el campo de la pediatría, nos lo pensáramos más,
porque los niños tienen más evidencia de alteraciones vinculadas con la radiación, especialmente los recién nacidos, que no vemos en ese grupo etario, pero sí en los escolares, en los preescolares sí podemos ver ya casos de migrañas en niños. Con ellos no lo pensamos varias veces por las implicaciones de exposición radioionizante. Pero en adultos arriba de los 18 años no tendremos problema en dejar un estudio. El encefalograma no es un examen útil. Yo sé que todas las personas aquí en El Salvador les dejan a los pacientes encefalografía, pero no es un examen útil porque ese estudio va a terminar siendo desvalorado y se le va a terminar haciendo una tomografía porque el encefalograma puede ser normal y estamos frente a un paciente con un tumor frontal, por ejemplo. Puede ser normal y estamos frente a una hemorragia subaracnoidea. Puede ser normal y tenemos una lesión de la línea media. Entonces no es una seguridad. El encefalograma de verdad que no lo utilicen, ¿verdad? Yo con respetuosamente los pacientes que me traen por primera vez los estudios, pues por respeto los geo, ¿verdad? Pero ni siquiera veo ya con atención algunas cosas que reportan en los encefalogramas actualmente. Bien, dicho esto, pues, pues quería mencionar esto que no se me pasara. Esto lo comentamos la vez anterior con respecto a la migraña con aura. Aquí ya no es tan necesario los 5, sino que, un momento, quiero cambiar la versión a mi puntero como una pluma. Muy bien, aquí basta que sean 2. Ahora, para el otro elemento, 2 episodios con aura y que cumplan los criterios de la B a la C, ¿verdad? Wow. A ver, aquí quién tiene su micrófono encendido. Apaguen sus micrófonos, compañeros, por favor. Cuando van a hablar, abran. Cuando van a intervenir, pero no lo dejen encendido si no están diciendo algo que contribuya o haga pregunta, comentario, pero no los dejen encendidos. Si contestan teléfono, por favor, apaguen sus micrófonos. Bueno, aquí se necesita uno solamente. Pueden ser más frecuentemente, pero con uno. Visual sensitivo, lenguaje, el habla, motor, brainstem o tallo cerebral, retiniana. Los visuales son los más comunes, ¿verdad? Esos son los más frecuentes. Pinchazos son mucho menos. Una palabrita de retiniano. Siempre traten de hacer aquel gesto del aplauso, porque los retinianos hay que distinguirlos de cosas peligrosas, como por ejemplo es la trombosis de la arteria y de la vena central de la retina, que tienen unos síntomas muy similares y las auras son muy comunes. Aplaudan y pregúntenle al paciente si la rapidez con que se instala es tan rápido como un aplauso. Deben de ser al menos 4 minutos. Etapa de 5 a 10, ¿verdad? 4 siempre he tenido como el criterio malo, pero 5 minutos. Debe tener al menos 3, ¿verdad? 3 de estos. Al menos una aura se disemina gradualmente en más de 5 minutos. Esto es muy importante, el tiempo con que se instaura. Otra cosa importante también, al menos debe haber 2 o más síntomas que ocurren en sucesión. No es frecuente ver sucesión en las migrañas, realmente. Aquí está puesto, pero les digo que esto no es tan frecuente. Que aparezca visual y después aparezca mano, por ejemplo. Eso, aunque se puede ver, pero yo casi no lo veo y lo investigo, ¿saben? Pero es muy, muy poco frecuente. Las auras de 5 minutos son importantes. Al menos una aura son unilaterales. Si le cuesta hablar, es unilateral. Esto de la unilateralidad es lo más frecuente que vemos. Es que el problema, si es aura visual, casi siempre está localizado en el lado que duele. Casi nunca está alterno. Casi nunca. Puede ser, pero casi nunca. Puede ser
que sea cefalea hemicraneal y puede ser que tenga aura visual en el otro ojo. Eso podría pasar, pero no es excluyente. Pero lo que yo más veo es que el lado donde duele es el lado que tiene la aura. Pero podría ser alterno. Las auras casi siempre son positivas, pero aquí lo que menciona es que al menos una aura de los que si hay combinaciones debe ser positiva. Positivas son centelleos, pinchazos, disartria. Bueno, estas son negativas. Las disartrias y las afasias son falta de pronunciación adecuada. El vértigo es positivo. El escotoma centellante es un síntoma negativo, pero se puede combinar con otras cosas como luminosidad. O sea que los escotomas que tienen naturaleza a tener defecto visual y es oscuro, casi siempre tiene un halo brillante. Muy bien, el aura está acompañando o inclusive puede ser 60 minutos, o sea, una hora después de que termina la cefalea. Esto es muy importante, que no es el día siguiente, después de que se le quitó el dolor de cabeza, apareció la ceguera, por ejemplo, de un ojo, o que se debilitó un brazo un día después de que se le quitó el dolor de cabeza. Eso no es frecuente, debe de ser al menos una hora. Muy bien, las migrañas con aura son más complejas. Perdón, Sí, muy bien. Sí. Tengo una duda. O sea, cuando usted dice que no debe de pasar o que pasa un día después, o sea, el problema motor o el problema visual que tenga se presenta previo a la cefalea, durante la cefalea y que puede durar más allá después de que haya pasado la cefalea. O no sé si no lo he entendido yo bien eso, doctor. Lo último, las dos primeras las has dicho bien, Angélica. Puede ser antes, durante. Y puede presentarse hasta 60 minutos en el tiempo. Una vez se te ha quitado, fíjate. Porque se te ha quitado la cefalea. O sea, se te quitó a las 5 de la tarde, pero a las 5:40 te dio el aura. Puede ser hasta una hora. Hasta una hora después de que se ha quitado la cefalea. Ah, vaya, gracias. No es frecuente, te digo, yo de todo el tiempo de ejercer, que llevo un control, digamos, los que me conocen, digamos, me encanta tener detalle de la cefalea, porque con el tiempo uno puede valorar si esto es lo mismo o cambia, pero con el tiempo que tengo de estar en esto y con amigos que hemos estado en congresos, casi nadie reporta esto, pero Olesen y los demás colegas han mencionado que en grandes grupos puede haber 1 o 2 pacientes. Muy bien. Doctor, una duda. Sí, dime. Hola. Perdón. Elisa, Elisa, ¿quiere sí. decir de que un paciente puede iniciar la cefalea sin aura y cuando esté en el episodio de la cefalea presentar un aura, quitársele? ¿O cuando ya se ha terminado la cefalea le da el aura? Sí, hasta este tiempo que hemos comentado, hasta los 60 minutos después de que ya se quitó. Esto hemos mencionado, que hasta 60 minutos después. Ahora, un aura puede durar. Vean este contraste que se me acabo de aprovechando la observación de Melissa. El aura, por ejemplo, motora, como la mano débil, ¿verdad? Estos pacientes no se me van como me llaman, estos pacientes llevan imágenes, pero una imagen negativa de un paciente con aura motora es muy raro, pero ya he visto. Puede durar hasta 3 días débil. Casi nunca es hemiplegia profunda, casi siempre es una pequeña debilidad que hace que el paciente no pueda sujetar, apretar algo. Eso es una paresia, doctor, que puede... Esa es una paresia. Que el paciente lo puede notar y puede ser que no lo note. Tendríamos que buscarlo, ¿no? Sí, eso es muy importante. Los pacientes con cefaleas
casi todos tienen fatiga y una sensación de falta de ánimo, que lo confunden con déficit de fuerza. Entonces, pero cuando uno los examina, puede encontrar en uno de sus lados del cuerpo, al examinarlo, una diferencia de potencia en el acto motor. Recuérdense aquello que vimos el año pasado, creo fue antepasado, de la escala de la fuerza de la clasificación británica, que se califica de 0 a 5. 5 es que tiene una potencia similar al investigador. Es muy fuerte, ¿verdad? No declive. Pero si el paciente tiene asimetría, si uno logra encontrar que hay una reducción, eso es bastante subjetivo, ¿verdad? De estarlo haciendo y examinando pacientes paréticos, hemiplégicos, y verlo cómo se recuperan, uno va aprendiendo cuál es la fuerza que es anormal. Pero hablando de la fuerza, uno puede admitirse hasta 72 horas, 3 días, desde que comenzó el episodio con cefalea, o inclusive aparecer antes de los 60 minutos, después de que ya se me quitó el dolor de cabeza y puedo tener una debilidad que me dure 3 días. Eso puede pasar. Pero ojo, estos pacientes no son frecuentes. Estos pacientes no se van de mi clínica sin una resonancia, especialmente porque es más sensible la resonancia y le voy a pedir una angiografía para ver si no tiene síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Pero si no lo tienen, puede ser una variante rara de migraña también. Muy bien. Esto es lo que comentamos con la migraña crónica, ya lo vimos. Debe de ser, el paciente ya tiene desde antes de la cefalea la migraña que se le ha hecho crónica. El paciente no tiene una nueva migraña. El paciente no tiene un nuevo episodio. Esto no comienza crónico, comienza primero episódico. 1 o 2 episodios por año, a los 5 años o a los 3 años, 1 por mes. El año pasado, 4 días por mes, y este año todos los días. Ese es lo normal. Esto es lo que sus oídos deben de estar acostumbrados a detectar, que es la cefalea que ha estado antes. No comienza crónica. Si comienza crónica, ya no es migraña, sino que cefalea, nueva cefalea crónica diaria. Entonces, debe de tener el criterio de 15 días. Esos 15 días no necesitan ser continuos, pueden ser discontinuos. Puede ser 4 una semana, 4 el otro, ya llegó ahí a 8, otros, o la semana otros 4, ya llegó a 16, y con eso es suficiente, y no tener el resto del mes, y ser migraña crónica. Los meses sí son consecutivos. Los meses sí son consecutivos. Esto es importante. ¿Y saben por qué? Porque con migraña crónica tendremos la otra variante, la otra diagnóstico, que es cefalea por abuso de analgésicos. Los pacientes que no consultan suelen usar lo que encuentran en la farmacia. Así que eso es muy importante. Cefalea con medicamentos, yo le doy mucha importancia porque posiblemente estoy viendo una forma de migraña crónica comórbida con sobreabuso de medicamentos, que se llama MOH, Medication Overuse Headache. Los pacientes tienen al menos 5 ataques, son típicos de migraña de lo que vimos en las 2 diapositivas anteriores. Al menos 5 de ellos son iguales. Cumplen los criterios, tanto o si tienen migraña con aura o sin aura, pero al menos 5 episodios. Esto es la clasificación del SH, de la ICH3. Se ha vuelto más flexible porque la ICH2 eran 8. A veces me quedan esos 8 numeritos que me aprendí en aquella época, pero me lo tengo que desaprender. Muy bien. Al menos de 8 más días de los 3 meses tienen una migraña con aura que cumple los criterios. De los 15 días, 8, ¿verdad? 8 por mes, 8 días de los 3 meses
8 días de los 3 meses, no es 8 episodios mensuales, sino que en 3 meses, al menos 8 días, cumplen los criterios de cualquiera de las migrañas. Esto a veces da un poquito de confusión, pero 8 días es poquito, ¿verdad? Pero eso quiere decir que el resto de días, de los 90 días que hay ahí, son otros dolores de cabeza usualmente que parecen como que fueran tensional crónica. Pero si tiene 8, ya no será cefalea tensional o cefalea mixta, como antes lo poníamos en los expedientes cuando yo estaba estudiando. Decían mis propios profesores, cefalea mixta. No, con solo que tenga 8, ya es parte de la migraña crónica. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Se podría dar, doctor, que un paciente tenga una migraña y que también tenga una cefalea tensional? No. Pero sí, Angélica, sí. Pero si tú en el mes encuentras que tan solo 8 días de estos, la paciente presentó cefalea de criterio mínimo, fíjate, si tienes por eso es que haz una cuenta mes por mes, dile a los pacientes, dígame mes por mes, estamos ahora en septiembre, no lo cuentes ahora, cuenta desde junio, julio, agosto, ve por mes y dile, ¿alguna de estos dolores de cabeza se parece a los que tenía antes? La cefalea solía tener 5 cefalea de esta duración, pero era moderada, inhibitoria y le daba náusea. Eso ya es uno. Ya es uno. ¿Cuántos de esos puede ser que tenga? Y tú dile, ¿tiene más de 5 o menos de 5? ¿Verdad? Después, si no te sale esa cuenta de 5 numérica, pregúntale, ¿ha pasado más de 8 días en 90 días? ¿Ha pasado por lo menos una semanita con un dolor de cabeza que sea muy fuerte y que le incapacite para ir a trabajar o no quiere ir con sus amigas o lo que sea que haga? Usualmente preguntemos más cosas lúdicas, más cosas opcionales de la rutina de los pacientes. No cosas como bañarse, comer, sino que haz preguntas. Fíjate con 8 de esas, y ya le tendrías que quitar esa cefalea mixta de ese expediente. Ya le tendrías que quitarlo y tratarlo, no trates, fíjate una cosa importante. ¿Esto para qué es importante? Porque cuando tú le des el medicamento, el factor de error que ese paciente que estás viendo por primera vez no se te vaya a ir por un tratamiento que no le va a funcionar, la eficacia es del 99%. 99, no puedes escribir el 9 aquí. ¿Verdad? O sea, tú le das, solo hay 3 medicamentos ahora para esta forma de migrañas. O le das topiramato, o le pones Botox, o le pones Enerumab. ¿Por qué es importante? Porque si tú haces esa receta y le pones pensando que tiene cefalea tensional mixta, le tendrías que agregar al preventivo, le tendrías que agregar un relajante muscular. Y espero que no vayas a elegir tan fácilmente tizanidina. Porque si le das tizanidina a ese paciente con topiramato, ¿verdad? O lo haces con otros preventivos como amitriptilina, como propranolol, por ejemplo, y le combinas con tizanidina pensando que tienes tensión incluida, ese paciente se te va a ir, ese paciente no te va a funcionar. Ese no te va a regresar porque no va a mejorar. O sea, si tienes migraña crónica, solo te quedan pocas opciones. O le das topiramato o le das o le pones Botox. Fíjate que es complicado poner Botox a un paciente. Porque necesita experticia, debes de ir a un cursito para poner Botox. Y luego o tienes suficiente dinero para comprar el Enerumab, que casi son unos $450. Y si ves a ese paciente en tu clínica privada por primera vez, lo que va a ir es irse, se te va a ir. Entonces, la cefalea tensional, pon atención, la cefalea tensional, ves que es bien común, pero con solo que tenga 8 episodios, tú la puedes tratar solamente como migraña crónica. La otra pregunta es, dentro de las limitaciones funcionales del paciente, ¿incluiría también la actividad sexual del paciente? Eso es muy importante, perfecto. Pero discrimina si es hombre o mujer.
Las mujeres, perdón, pero casi nunca son asiduas a la sexualidad una vez están casadas. ¿Qué? Pero yo he contado por años cuántas mujeres tienen ese comportamiento. Yo te digo que de 100 pacientes, unas 4 pacientes con cefalea me sirve el criterio de la sexualidad. Es más útil en los hombres. Los hombres, biológicamente, no sé por qué, pero siempre quieren tener relaciones aunque estén muy mal. Tiene que ser una migraña para no tener. En el hombre es un buen marcador, pero en la mujer yo no he visto que sea un tan buen marcador. En las mujeres es más útil los hijos, el trabajo, la comida, el aseo de la casa. ¿Cómo los hijos, doctor? Perdone, ¿no? Eso no ¿Cómo? ¿Cómo lo de los hijos? Porque para las mujeres la atención de sus hijos están en edad todavía dependiente. Es más importante el cuidado de ellos y no los dejan siempre les preparan comida, los visten, le preparan para ir al kinder o al colegio, ¿verdad? Los van a traer, están pendientes de sus tareas. En las mujeres ese dato es más sensible. Cuando veas una mujer que va al trabajo pero ya no revisa las tareas o simplemente ya no aguanta oír llorar a sus hijos, por ejemplo. Eso, préstale atención. La sexualidad de las mujeres que está más inhibido, quiero decir. Tal vez no es que no se comprometa, sino que las mujeres son más inhibidas para comunicarse y evaluarlo como un punto de análisis. Es más útil en los hombres. Yo cuando veo a un hombre que me dice, fíjese que ni siquiera actividad sexual quiero, porque eso casi siempre va a ser migraña. Ese va a ser migraña. En la mujer es lo que tiene que ver con sus intereses y la sexualidad está bien introspectiva, bien inhibida, no va a ser un buen marcador. Eso, digamos, te transmito algo del tiempo que tengo de ejercer esto. Muy bien, esto ya lo vimos, la cefalea mínima, ¿verdad? Tenía una duda. ¿Sí? Quería preguntarle acerca de las auras que mencionó antes. Quizás yo me había confundido. Yo pensaba que las auras eran solo antes, como que de que diera la cefalea. Y la otra pregunta es sobre el electroencefalograma, que es cierto, a veces lo dejan y yo he pensado que para migraña no era necesario. Solo sería para en caso de epilepsia que se dejan el electroencefalograma. ¿Es así? Sí, Karen, sí, así es. Solo que agréguele a que el aura, agréguele a su conocimiento ahora de que no solamente está antes, puede ser con la cefalea, durante la cefalea y hasta 60 minutos después de que ya se le quitó. Hasta 60 minutos. Gracias, muy amable, gracias. Muy bien, ya hemos aclarado, ¿verdad? Algo que cefalea, que pulse, que sea frecuente y que inhiba, ya está, ¿verdad? Muy bien, esta es la medicación que ya lo vimos, son 15 días. 15 días. Se ha ido el mouse, aquí está. 15 días, con solo que tome una pastillita de acetaminofén. No importa en algunos. Bueno, hay una cosita con respecto a otros medicamentos donde la clasificación se hace más laxa y es cuando uno revisa medicamento por medicamento. Los medicamentos tipo ergotamínicos es menos. Es menos, hay que revisar la cantidad. En este momento no me acuerdo el número bien, creo que son 8. Pero en general, 15 días de dolor de cabeza, 15 días de usando analgésicos para dolor de cabeza y que sean, esto puede ser discontinuo, voy a poner discontinuos, no me sale la I, discontinuos, esta es una discontinuos, pero estos son continuos, son seguidos, ¿verdad? Que tome una o más, puede ser una sola aspirina tomada cada día por los dolores de cabeza. Y esto va a ser sucesivo por más de 3 meses. Es medication overuse headache. Es cefalea por medicación. ¿Por qué es importante esto, compañeros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
que deben de reducir los analgésicos. Fíjense, la receta para un paciente con migraña puede ser, si no hay contraindicación, ¿verdad? Busquen siempre 3 contraindicaciones al menos para topiramato. Una, pregunten por sus ojos, si ha tenido glaucoma. 2, si ha tenido alguna vez trombosis venosa profunda. 3, que no tenga historia de cálculos, ¿verdad? Explíquenle a los pacientes que tendrán adormecimiento en alguna parte de su cuerpo, mano usualmente o espalda, que es un poco incómodo y que desaparece con el uso. Perdón, ¿lo de los cálculos son cálculos renales o cálculos biliares? No, cálculos renales, renales. Bueno. ¿Verdad? Si son pacientes que trabajan con actividad cognitiva como nosotros, que nuestro trabajo es aprender todos los días y necesitamos tener nuestra mente, ¿verdad? Lúcida todos los días, entonces puede ser que elijan otro, porque el topiramato arriba de los 50 miligramos, los pacientes tienen problemas con su memoria y les cuesta encontrar las palabras. Hacen un poquito de amnesia semántica. Olvidan cómo nombrar las cosas, ¿verdad? Sus compromisos diarios. Entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con cuanto a la cantidad. Pero lo que les digo, una receta mía, por ejemplo, le voy a transmitir una cuestión personal. Paciente ya le diagnostiqué migraña crónica, seguramente irá con sobreuso de medicamentos. Mi receta sería, número 1, limite los analgésicos y hay 2 opciones, o reducirla o quitarla. Lo mejor para mí, y creo que la comunidad internacional, es reducirlo a no más de 4 veces, aunque es mejor 3 veces por semana. Lo segundo, medicación preventiva. El mejor de todos es el topiramato a baja dosis. Pueden llegar a 50. No dejen 50 de un solo. Primero 25 y espérense 7 días para subir a 50. Si pueden citar a ese paciente a 7 días, sería perfecto. Y número 3, al paciente limítenle los analgésicos. Limítenle los analgésicos, porque si le dejan los analgésicos, ese paciente no le va a funcionar. Tienen que reducir los analgésicos. Una duda, ¿por qué no se los quitan mejor? Bueno, las líneas europeas sugieren quitarlos. Yo en lo personal, me parece que los pacientes, cuando tú les dices que no tomen nada para dolor de cabeza, a menos de que sea un buen paciente tuyo, los pacientes casi siempre dudan. Luego se puede admitir una reducción de la cantidad de analgésicos quizás a 3 a 4 veces por semana. Quizás porque al paciente le da miedo no tomar nada. Claro, le da miedo. Y le da miedo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque las migrañas tienen una vecindad molecular fisiopatológica con la hemorragia subaracnoidea. Los que somos migrañosos sabemos, yo me incluyo ahí, que las migrañas nos van a inhibir y da miedo un poco tener dolor de cabeza, porque sabemos lo que inhibe y lo que cuesta quitársela cuando ya está muy intenso. Entonces hay un poco de temor natural, yo pienso, pero yo generalmente se la reduzco. Una pregunta. Hay Sí. pacientes que dicen, como en los hospitales a veces les dejan la aspirinita preventivamente de eventos vasculares. Entonces, ellos dicen que cuando tienen eso, que la aspirinita, cuando por algún motivo la suspenden, que tienen eventos más frecuentes de migraña. No sé qué tan cierto puede ser eso o solo es sugestivo del paciente. La aspirina tiene importante, de hecho, fíjate que las guías de terapeutas, que espero que logremos verlas en algún momento, tienen a la aspirina como uno de los medicamentos básicos. Nosotros ahora en este tercer nivel que estamos tratando, a veces la aspirina no la dejamos. Preferimos ser más específicos de migraña, pero la aspirina en salas de emergencia en Estados Unidos, por ejemplo el Advil migraine tiene aspirina. A un paciente le funciona.
Sin embargo, mi pensamiento es que 50 miligramos o 81 miligramos de aspirina tiene poco impacto en el control de cefaleas. No, yo no tengo muchos años de no trabajar en instituciones, pero cuando trabajaba no veía mucho. No tengo, ahora, vámonos a la evidencia. La evidencia de la suspensión de analgésicos como de este tipo, como aspirina, no está en la lista. Está, no lo recuerdo, posiblemente debe ser de 500 o más, pero no me acuerdo que 81 esté implicado en rebotes de cefalea, no lo recuerdo. Podría ser que algún paciente sí, podría ser que haya algún paciente, pero no recuerdo mucho que haya pacientes que bajando la aspirina profiláctica para prevención secundaria produzca dolor de cabeza. No lo recuerdo muy bien, me parece que no. Bien, quiero pasar, perdón, Angélica, no sé si te he satisfacido satisfecho, doctor, perdón. cómo no, gracias, doctor. Bueno, mira, vamos a entrar ahora a los aspectos terapéuticos, pero una cosa importante es los anticuerpos monoclonales. Hablaremos algo de esto porque es lo nuevo. Estos son para hablar de anticuerpos monoclonales en migrañas, hay que introducirse en toda la familia de los anticuerpos monoclonales. Entonces, tenemos que tratar esto. Los anticuerpos monoclonales son hechos en especies, usualmente son el ratón murino, que se parece al hámster. Entonces, mientras más tenga mezcla de animal versus humano, así va a variar su clasificación y también su designación. El sufijo de identificación va a cambiar. Entonces, aquí tenemos uno murino, ¿verdad? Que significa que todo es básicamente el diseño molecular fue obtenido a partir de una molécula de animal. El quimérico tiene un porcentaje de humano. Vean aquí 65% en esta diapositiva. Es decir, que esta parte azul, que es es la fracción estable, de la fracción la frágil, ¿verdad? La fracción estable es humano, 65%, y se va a llamar quimérico. Esta porción donde una parte de la fracción de la fracción FC está humano, al menos el 90%, se va a llamar humanizado. Y cuando todas las cadenas del anticuerpo son humanas, ya no se llama humanizado, sino que humano, ¿verdad? Entonces, el sufijo que se utiliza para los murinos, donde son animales, es de primera generación y va a terminar en OMAB. El sufijo de los quiméricos se llama CIMAB, rituximab, por ejemplo. Es un medicamento que utilizamos nosotros en neurología para neuritis óptica. Y en los reumatólogos lo ocupan mucho también en enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes ocupan bastante. Este es un medicamento que ha sido catalogado por la FDA como indispensable. Los murinos no hay mucho. Este es un anticuerpo que lo utilizan el murononab, lo ocupan los nefrólogos para evitar el rechazo contra huésped. Este es OMAB. CIMAB es cuando es quimérico, como rituximab. Este es un porcentaje. Esta zona de aquí, animal, todas las zonas animales van a ser vinculadas con rechazo o alergias, o efectos adversos. Estos medicamentos que tienen combinaciones animales tienen más frecuencia de efectos adversos. Los humanizados son el 90% y su designación va a ser SUMAB, como daclizumab. Daclizumab era un medicamento para esclerosis múltiple, es un anti-CD20 que ya no se utiliza porque ha habido otros mejores, pero fue un medicamento que usamos en la época. Y los humanos, que es 100%, de los cuales su designación es SUMAB, como erenumab. Si yo digo
fremanezumab. ¿Qué creen que es? ¿Es un humanizado, quimérico, murino o humano? Fremanezumab. Humanizado. Humanizado, Sumab, correcto. sí. Ajá. Fremanezumab es humanizado. Muy bien, correcto. Galganezumab. Humanizado. Humanizado. Perfecto. Bueno, ya ven, ya saben más que yo en esto. Ahí sí. La palabra sumab, entonces, es humanizado. Entonces ya conocemos ya un poquito más de los anticuerpos y su inmunogenicidad. Mientras más humano o humanizado sea, más bajo es la reacción alérgica. O sea, Aunque doctor, no está exento de efectos adversos, pero es lo, menos, ¿sí? lo ideal serían usar los UMAV, los humanos, Sí, lo pero son más ideal. caros. Todos son caros, todos son caros, O pero sea, que no es por el costo, entonces, que no algunos es los por el eligen. costo, es que es la elección para la enfermedad. Si tienes una paciente con neuritis óptica o esclerosis múltiple, rituximab puede ser, pero hay que explicarle más detalle que este medicamento está más relacionado con efectos adversos inmunológicos a largo plazo. O sea, la eficacia es igual, solo que la eficacia, los efectos adversos, Ajá. Exactamente, debemos de estar. Aunque sé que en medicina, tal vez de lo que ustedes practican, no llegan ahorita, pero fíjense, el Erenumab, cuando salió el Erenumab, salió hace como se presentó en la Academia Norteamericana hace unos 5 años. Y cuando lo vi por primera vez, dije, esto no va a llegar nunca a Salvador, pero ya está aquí en El Salvador, ¿verdad? Ya está en El Salvador. Cosas que no creía que podían venir, finalmente llegan como genéricos, a veces. O las mismas casas comerciales los tercerizan o les bajan el costo. Entonces llegan aquí ya existe renomado. El que no se encuentra son nosotros. Ya vamos a hablar de eso. Doctor, entonces, ¿sí? Hola. Uno de estos fue el que habló usted que era para cefalea crónica. Sí, para cefalea de alta frecuencia, entre 4 a 14 episodios por mes, o más de 15 por mes, es Erenumab. Gracias. Este es Erenumab. Este se ocupa para mi cefalea de alta frecuencia, para esos pacientes difíciles. Bien, entonces, la familia Murino, ¿verdad? Es de la familia de los roedores, miomorfos. Es el ratoncito, ¿verdad? Que son hámster. El muro monaf es este anti-CD3 que lo utilizan los nefrólogos, más que todo los que trabajan con trasplantes. Yo lo he visto más en los nefrólogos, que son los que los utilizan para hacer. Este es bien interesante porque ese anticuerpo se dirige contra una glicoproteína del CD3 y bloquea los linfocitos y no permite que... Pues sí, ¿qué es lo que pasa? Que quiero ir a Cosmédica. Por favor, a ver, me cierren su teléfono, por favor. Quiero ver, me salí. Cierren el teléfono, cierran sus teléfonos, o sea, sus micrófonos. Gracias. Bueno, entonces este es un anti-CD3 que bloquea el linfocito y hace que las células T no reconozcan, están inmunes solo del CD3. El rituximab es un quimérico anti-CD20, que es lo que usamos más en esclerosis múltiple ahora, los anti-CD20. El daclizumab es otro anti-CD25 y el Erenumab que es CGRP, ya lo veremos. Bueno, les presento el receptor, el CGRP. Este receptor es el tratamiento que está modificando las cefaleas en el futuro y el futuro está allá. Para nosotros es futuro, pero para otros países ya está disponible el tratamiento con anti-CGRP. Algún día posiblemente va a llegar pronto, ya está aquí, pero no con la intensidad con que debería.
Este es el receptor CGRP. ¿Qué significa CGRP? Es el receptor del gen relacionado con la calcitonina. Es un péptido relacionado con el gen de calcitonina. Péptido es relacionado con el gen y la C de calcitonina. ¿Qué es este gen? Bueno, este gen se codifica en el brazo corto del cromosoma 11 y produce, viene a partir del gen de la calcitonina. Vean esto, miren, estos son los exones, son 7. Aquí solamente están, por espacio solamente muestran 3 los sitios más activos. ¿Qué es un exón? Un exón es la parte del gen que se expresa. Por ejemplo, los que tienen cabello negro, es el exón del cabello negro. Si tiene padres que han sido caucásicos de allá de Chalate, tienen el gen del color castaño, pero está inhibido, es un intrón. La parte que no se comunican de los genes se conoce como intrones. Entonces, entre el exón C y D se transcribe. Esta es la parte más activa del gen en el cromosoma 11. Y entonces tiene un proceso de copias, ¿verdad? De copias. Se van activando los exones, ¿verdad? A partir de este punto y va haciendo regiones que son bien sensibles a la detección de calcitonina. Y aquí aparecen los sitios donde se van a unir. Se expresan por RNA y estos van madurando. Existen 2 fuentes. Hay 2 tipos de receptor de CRGP. El alfa y el beta. El más común de todos es el alfa, que es el que está más en cerebro. Entonces tengo esta opción de puntero. Este es el que está más abundante en el cerebro y el que más biológicamente más fundamental. El otro, el CGRP beta, está en glándulas tiroideas intestino. También hay alfa aquí también, pero el beta, CGRP beta, está más en intestino. Eso se va trasladando al RNA mensajero, pero que es su translocación primaria, y luego se van formando las diferentes subclases de CRGP, el alfa y el beta. Entonces, estos son los sitios donde están donde se ejecutan los enlaces en el líquido extracelular. Entonces, y ahí así se van formando. Son 81 aminoácidos y el CGRP beta tiene 83. Perdón, doctor. Muy bien, sí. Perdone la ignorancia en eso. Esto es CGRP, todos lo tenemos. Todos tenemos. En todas las células. Lo tenemos se produce en el genoma humano. Ajá. O sea que está en el cromosoma 11. Pero ¿qué tiene que ver con el migrañoso? No es porque... Esto tiene, ahí una cosa. Este gen está relacionado con el alfa, está relacionado con la prevención de descalcificación y es el que mantiene el calcio dentro de los huesos y en otras áreas donde se necesita calcio. Es el que evita que se pierda calcio de los depósitos a través de la orina con otras hormonas. Pero está relacionado con la biosíntesis de calcio y calcitonina. Calcitonina y calcio. ¿Qué tiene que ver con nosotros, los neurólogos, y con este tema? Bueno, el CRGP es una proteína que se libera como protección. Cuando una persona le llega al sistema nervioso central algo patológico como sangre, como una hemorragia subaracnoidea, el cerebro en el hipotálamo va a producir en sus moléculas y va a producir CRGP y va a producir una importante vasodilatación. Porque la hemorragia subaracnoidea tiene como consecuencia directa vasoconstricción, pero la activación de CRP produce de manera protectora dilatación para que haya circulación.
promueve la circulación en otros sitios donde se ha vuelto deficiente. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay vasodilatación en los migrañosos? La vasodilatación es uno de los elementos que tienen los pacientes migrañosos que producen exudación de proteínas de las arterias al líquido extracelular y está vinculado con graves cefaleas. Entonces, ahí está nuestra relación y es lo que te decía, Angélica, al principio, que cuando los pacientes tienen cefalea, y si estos pacientes se comparan con pacientes que han tenido hemorragia subaracnoidea, las cefaleas son bastante parecidas. Es como que tuvieras una hemorragia subaracnoidea que solo te dura 4 horas. Porque el CRGP es el vinculado con la vasodilatación que ocurre en las migrañas. ¿Por qué ocurren las migrañas entonces? Bueno, la migraña tiene muchos mecanismos. Entre ellos, que los pacientes genéticamente tienen un defecto en el receptor del 5-hidroxitriptamina, sobre todo receptores 1A hasta 1F. Esa pequeña porción de la serotonina, de la 5-hidroxitriptamina, que se encuentra en el locus ceruleus, en el tallo, los que somos migrañosos, nacimos con una menor cantidad. ¿Y qué significa eso? Que nuestro trigémino tiene una vulnerabilidad vasodilatadora por la comida china, por el queso duro, la tiramina, por el glutamato que tiene los embutidos, por las flavonoides o flavonomas que vienen en el vino rojo, por la exposición al calor, al sol directo, por el ayuno que produce moléculas similares en el intestino, porque CRGP hay en el intestino también. Ahí es donde estas anomalías ambientales hacen que el cuerpo diga, ve, aquí hay una toxina, esa hay que producir vasodilatación y produce las migrañas. Eso explicaría del por qué se acompaña de náuseas la migraña, porque como si... Eso explica la náusea, bueno, el CRGP está también en el hipotálamo y está en área postrema. Ahí hay CRGP. Cuando ocurre vasodilatación en el hipotálamo, produce un cambio en la percepción de calor. No sé si alguna vez ustedes quienes de aquí son migrañosos, pero algunos de nosotros, yo me incluyo ahí, tenemos un aumento en la temperatura de la piel, usualmente la cara, las orejas. No sé si alguna vez han experimentado esto, pero es un síntoma no común, no está diseminado por todos, pero algunos de nosotros tenemos una especie de aumento del calor corporal, porque en el hipotálamo ventromedial existe CRGP. Pero ese aumento de calor es cuando hay la migraña o es permanente. Ese es al principio, antes de que aparezca la migraña. Ya. Al principio, no todos los pacientes, pero algunos pacientes reportan eso. Entonces esto implicaría que la migraña tiene un factor genético y que se puede heredar. Sí, exactamente. El cromosoma 7 es una parte en el locus que vamos a mencionar. Ahí está, en este locus está el gen de la calcitonina. Y entonces este es un gen que se va a heredar de una generación a otra como parte de la biosíntesis del metabolismo de calcitonina. Pero el defecto biológico de la alteración de la 5-hidroxitriptamina, que no lo hemos visto porque lo hemos visto en otras clases pasadas, eso es genético, está relacionado con el CACNA. Es un gen, eso es otra historia. El 5-hidroxitriptamina que se encuentra en el tallo. Lo vimos la clase hace como unos 2 años, relacionada con epilepsias, ¿verdad? Lo vimos vinculado con epilepsia. Pero este CRGP es el que está relacionado con las cefaleas de alta frecuencia, de 4 episodios por arriba. Es decir, los pacientes que tienen más de 4 cefaleas mensuales tienen activo dentro de su cerebro el receptor de CRGP. Eso es lo que quiero comentarles. El CRGP se produce en el exón 4
se me acabó el tiempo. Y se transcribe en el DNA, en el RNA mensajero. Aquí está, pero, me fue está localizado en el cromosoma P, en el brazo corto del cromosoma 11, en el locus 15-2. Son 7 exones. El exón 4, perdón, es el que está vinculado con la biosíntesis del CRGP. Y este se va a las terminales nerviosas, activa un segundo mensajero y produce despolarización de las neuronas y esta es vasodilatación. Bueno, me voy a quedar hasta acá por el tema del tiempo, ya son las 8. Muchas gracias, doctor. Habrá pues Excelente otra sesión. información. Habrá otra sesión. Les voy a enseñarles lo que falta. Solo una overview. Esto nos hace falta. Este es el receptor que veremos. Esa es una clasificación actual de los medicamentos anti-CRGP migrañosos, que es lo que vendrán. Es lo que tenemos, aquí está lo que tenemos, ¿verdad? Y vamos a hacer una cosa que se llama zumbido de migraña o bus. Es un pequeño examencito. Este es para que puedan hacer el examen, conocer antes del examen, ¿verdad? Y después que ya hayamos leído y estudiado esto, vendrá el examen. Aquí está el examen. Rápido lo paso que no lo vean bien. Y el que saca mejor nota tiene un ingreso al día sábado en el Congreso Virtual de Neurología. Bueno, compañeros, nos Dios vemos le bendiga, doctor, y muchas gracias. el otro sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Tengan buen día. Hasta luego. Amigos. Gracias. Ay, ya terminé. Ay, sí, a las 6:30.